estigmatización, ¿eh? Bueno, muy bien. No, no nos queda bien. No nos queda bien. Bueno, estuvo colapsada la página de la AFIP porque, y además mucho escándalo, porque muchos monotributistas, que son millones, no sé cuántos millones de monotributistas hay, ahora se lo vamos a preguntar a la contadora Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Se despertaron los monotributistas con una novedad que, si bien no es del todo onerosa, generó bastante fastidio. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María, y feliz día del periodista. Muchas gracias. 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 Flora, qué cara dura. ¿Sabemos cuántos millones de monotributistas hay en la Argentina? Bueno, aproximadamente más de 3.600.000, así que por eso esta medida, esta noticia de AFIP generó tanto impacto, ¿no? Contemos qué es lo que tiene pasó, ver Gabriela. Eso. Sí. Bueno, el tema es así. Los monotributistas todos los años tienen dos recategorizaciones semestrales obligatorias. Una se lleva a cabo en el mes de enero y otra en el mes de julio. ¿Qué pasó? En enero de este año, al momento de realizar la recategorización, nos encontramos con que no estaba la tabla actualizada, porque todos los años, para llevar a cabo la recategorización de enero, se lleva a cabo con una tabla actualizada según la movilidad jubilatoria del año anterior. Como el año pasado se suspendió la movilidad jubilatoria, esa tabla no se actualizó. Entonces, esa recategorización de enero se realizó con los valores del 2020, sin considerar todo el año 2021 de inflación, ¿no? Específicamente. Entonces, desde enero hasta ahora venimos reclamando que se actualice esa tabla porque justamente esto generaba muchísima incertidumbre entre los monotributistas porque justamente esos valores de la tabla 2020 estaban muy desfasados respecto a la situación económica que estamos viviendo. Discúlpame, Gabriela, Bueno, sí, un punto de aclaración nomás. Cuando es recategorizaciones, digamos, que te permiten dentro de tu categoría facturar más, o sea, o si te pasaste te recategorizan, pero digamos, se mueven las escalas y los aportes para ir acompañando la inflación. Eso no pasó en enero. Claro, se hizo la recategorización igual, pero con valores, digamos, del 2020, es decir, sin considerar la inflación. O sea, se tuvo que hacer igual esa recategorización. Y ahora, bueno, y durante todos estos meses estuvimos esperando que se actualice la tabla, como bien decís, los valores para facturar y también la actualización de los valores de las cuotas. ¿Y por qué se demoró tanto? Porque se aprobó una ley, que es la Ley de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que después de idas y vueltas de su debate en el Congreso, en Cámara de Diputados, senadores, llevó bastante tiempo que esta ley se publique en el boletín oficial. Eso ocurrió el 21 de abril recién. Después tuvimos que esperar la reglamentación, que salió el 25 de mayo, el feriado. Nos desayunamos con la reglamentación de esta ley. Y recién AFIP, esto lleva una reglamentación más detallada por parte de la AFIP, puso a disposición, digamos, lo que sería la implementación de todo esto el 2 de junio. Es decir, que recién ese día fue cuando los monotributistas ingresaron a la página de AFIP y se encontraron en muchos casos con deudas. Deudas porque, claro, alboroto, ¿no? Deudas porque vos habías saltado, porque tu propia categoría, o sea, aún que estés en la misma categoría, supuestamente tenías que haber pagado más de aportes mensuales y la deuda se genera aún estando dentro de la misma categoría porque le debes el aumento del aporte retroactivo. Exactamente. La tabla se actualizó un 35,3%, no solo en los topes de facturación, sino en todos los parámetros, inclusive en los componentes de la cuota. Entonces, aquellos que estaban al día, están al día en los pagos, es decir, que pagaron enero, febrero, marzo, abril y mayo, digamos, estaban al día, pero al actualizarse los valores, hoy se encuentran con deudas, porque esta actualización se hizo retroactiva a enero. Que eso es lo que se está reclamando. ¿Por qué? Digamos, nosotros presentamos desde el Consejo Profesional de la Ciudad una nota AFIP la semana pasada, justamente basándonos en algunos fallos, ¿no?, que se sustentan en el principio jurídico de efecto liberatorio del pago. ¿Esto qué significa? Que el pago es un modo de extinción de la obligación. Estos contribuyentes
pagaron sus obligaciones en tiempo y forma con los valores que estaban en ese momento. Claro. Entonces esta situación los liberaría de ese pago. La AFIP lo que ofrece es un pago, ¿no? 20 cuotas, sin intereses. Con un mínimo de 500 pesos la cuota. Ese mínimo, es el mínimo de la cuota. 500 pesos por mes. Sí. No son muchas las de... O sea, no es un monto... depende quién. No, depende de la categoría. En las categorías más bajas, evidentemente, la diferencia no es significativa, pero a medida que nos vamos yendo a las últimas categorías, puede haber deudas de hasta 20.000 pesos. 20.000 pesos es la máxima categoría. Claro, más o aproximadamente, claro. ¿no? Lo que pasa es que es esto, ¿no? El hecho de que cuando tardan un montón en reglamentar, en aumentar los topes, y cuando lo hacen tenés deuda para atrás por aportes que vos nunca los pudiste haber pagado, esa diferencia, porque no sabías que, porque no regía, claro, está bien. Y además pensemos en qué contexto estamos, ¿no? Porque justamente este es un sector de pequeños contribuyentes, es decir, que es un sector muy golpeado por la pandemia, por la crisis económica, que por eso también es que se genera este desconcierto, este malestar o angustia. Claro, ¿no? hubo mucha protesta en redes sociales. Bien, Gabriela Russo, entonces ahora pendientes de lo que contesten a esto que ustedes plantean. Sí, nosotros pedimos esto, evidentemente esto requiere la modificación de la ley, así que de hecho hay algún proyecto dando vueltas solicitando que se suspendan estos aumentos. Otra opción sería que, digamos, este aumento se genere a partir de la reglamentación de AFIP y no que sea retroactivo a enero, lo que hace a las cuotas, teniendo en cuenta este contexto de crisis económica. Y la otra opción que nosotros planteamos, en caso de que esto no sea viable, o sea, que se mantengan estas diferencias, que se puedan pagar, pero sin el pago de intereses. Por ejemplo, en este plan que propone la AFIP, que la financiación sea sin intereses, porque estarían ¿Pero es sin pagando intereses o no? Es sin intereses, por lo que leí en la resolución, ¿o no? No, sin intereses es la deuda, pero si entras en un plan de pagos, el plan de pagos sí tiene intereses por financiación. Entonces... Ahí está el entendí. tema. Gabriela, ¿cómo te va? Soy David Cayón. Una consulta. Esta recategorización que hace la AFIP es en relación a la que no hicieron en enero. Pero ahora en julio habría que hacer una recategorización nueva. ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo y en realidad estaríamos ante una tercera recategorización, porque en enero tuvimos que hacerla igual con los valores del 2020. Pero digamos, la idea es que los valores tendrían que volver a ajustar ahora en julio tanto de facturación como de aportes. No, los valores van a ser los mismos, pero esta recategorización que se hizo es a enero. Ahora en julio hay que hacer otra a junio, ¿sí? Es decir, se hace dos veces al año, cada 6 meses, teniendo en cuenta los últimos 12 meses. Pero con los mismos valores de aporte y de facturación. O sea, si te aumentó la facturación, te suben de categoría. Si bajaste la facturación, te bajan de categoría con los parámetros ya vigentes. Sí, en realidad no te suben ni te bajan, lo tiene que hacer el contribuyente. Por eso siempre decimos desde el lado de los profesionales que es muy importante el asesoramiento de un contador público en estos casos matriculado, porque fíjense, tiene tantas vueltas el monotributo que dejó de ser un régimen simplificado. Y no solo en este tema de la recategorización, hay un montón de modificaciones que se introdujeron con la ley que son realmente muy complejas. Nosotros estamos estudiando, analizando y se corren muchos riesgos por una mala categorización, por no conocer detalles del monotributo, porque no solo hay que tener en cuenta los topes de facturación, sino también el precio unitario en el caso de venta de bienes, el monto de alquiler. Tengamos en cuenta que ahora los alquileres se registran y eso se tiene en cuenta también por parte de la AFIP, ¿no? Bien, Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad. Muchísimas gracias y buen día. Gracias a todos. Esperemos que haya más empatía en este tema y próximamente te cuento, María, que vamos a estar también con la situación ganancias, personas humanas y bienes personales, que las aplicaciones no están y comenzaría a vencer el 11 de junio. Bueno, eso se postergó para julio, pero no salió todavía la resolución, la presentación de ganancias y bienes personales. El tema es que se postergó porque no están las aplicaciones disponibles. Claro, como hay nuevas deducciones para hacer, hay que tener las aplicaciones. Eso está pendiente también. Gracias, contadora Gabriela Russo.
Buen día. Buen día. Hasta luego. Yo tengo una queja gravísima. No, más allá de esto que generó mucho enojo. Viste, a veces la AFIP le pagás de más. A Sí. veces puede pasar, Sí. ¿entendés? Que por interés se queda. El aplicativo porque ahora, por ejemplo, la deuda que tenés, ponele, ¿no? Lo quise hacer el viernes. Yo ¿Viste? tenía saldo a favor. Uno puede tener saldo al favor dentro de la AFIP. Entonces, ahora te están diciendo, me debes tanto. Y quizás puedes tomar parte de tu saldo a favor y pagar la deuda con tu saldo a favor. Imposible. No, Nunca podés. tenés que llenar no se puede hacer dentro de la página como No. si fuese un carrito de compras, te pago de acá, tomame este saldo. No, tenés que llenar una resolución en otro lado, presentar, ¿no? Es Sí, como un es cuento muy complicado. chino. Sí, de hecho mi contador lo quiso hacer conmigo y nunca pudo. Nunca pudo. Yo tengo 3.000 a favor, yo soy monotributista del 98 y tengo 3.000 a favor y digo, ¿me podés arreglar estos 3.000? Y me dice, no puedo Vos de la porque página. estás más sucia que una papa. No, pero es increíble, digo, más ahora que vienen a cobrarte esta deuda, digo, déjennos usar los saldos a favor de una manera sencilla. Me parece una Como locura. una No, canción, queda como- un pasito para adelante y 3 pasitos para atrás. Sí, una locura. Queda como el chino con el vale, ¿viste? Que es solo para una gaseosa. Pero además tiene que ser simple, sencillo y directo el vínculo con los fiscos. Cuando funcionan las cosas bien en los organismos de recaudación, uno no necesita la intermediación para economías chiquitas de los contadores. Bueno, ¿cómo sigue el tránsito cuando faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, Diego Fernández? No sé si es tan complicado como el tema de la FIP y los contadores, María, pero hay